Aunque ustedes que la afiliación hacia dónde es, por el Republicanos Unidos son distintas. No, ya es, digamos, ya la unión está hecha, así que, digamos, hay algunos que estaban afiliados al Partido Libertario, se transformó en Republicanos Unidos, y los que estaban afiliándose a Unidos, que era el otro grupo, el otro partido en formación, se afilian ya directamente a Republicanos Unidos. Está bien. O sea que entrar a la República. Hay alguna cuestión ahora momentáneamente con que la ficha en algunos dice Libertario y otros dice Republicanos Unidos, pero es el mismo partido. Es el partido que cambió de nombre al fusionarse con otro. Ricardo, están hablando o están muy preocupados por la situación de las PASO. O sea, hoy vemos de que las PASO nos cuestan mucho dinero y bueno, las PASO sí o no. Mira, anoche que tenemos nosotros que somos viejos, ¿no? Sí, como estamos en pandemia, casi todas las discusiones se dan a través de los grupos de WhatsApp o de cosas por el estilo. Justo anoche puse esa pregunta y le dije, muchachos, yo personalmente estoy absolutamente en contra de las PASO. Todavía no me contestaron porque lo puse como a las 2 de la mañana, pero creo que es casi mayoritario del grupo de que yo te puedo contar mi opinión y lo que conversé con algunos, ¿no? Todavía no te puedo decir que sea la opinión del partido, pero yo creo que las PASO ha sido un desperdicio de dinero al divino botón, aparte porque esto aclaro en mi punto de vista, conceptualmente me parecieron siempre un disparate. Es un disparate que alguien de otro partido decida quién es el candidato de otro partido, no sé si se entiende. Un peronista puede votar en la interna del partido de Republicanos Unidos. Republicanos Unidos elige sus candidatos a su manera, cada partido los tiene que poder, es más, tendría que poder elegirlos como quiera. Si un partido quiere hacer una elección por votación uninominal y el más votado va primero y el menos votado va último, es un problema de él. Si otro partido quiere hacer 5 listas sábanas y gana la primera y la segunda participa en 2/3, es un problema de cada partido, digamos. Para mí las PASO, que supuestamente es eso, se terminaron transformando en una gran encuesta que pagamos todos. La realidad es esa, porque termina siendo una encuesta para ver cómo van las cosas. Ni siquiera no se cumple ni el objetivo de reordenarlas, porque la mayor parte de los partidos terminan no llevando 2 listas, sino todos van con una sola. Y lo que terminamos haciendo ni siquiera sirve para saber cuánto realmente tiene cada uno, porque la gente ya incluso en las PASO empieza a considerar lo que se llama el voto útil. O sea, a mí me gustaría que gane Juancito, pero como Juancito va a perder no lo voto. ¿Se entiende? De hecho, a los partidos minoritarios nos ha pasado mucho de eso. En general, los partidos de izquierda o liberales, hay gente que dice, sí, ellos son lo correcto, dice, me encanta como todo lo que proponen, pero no van a ganar, no van a entrar, entonces voto a otro. Y si, obviamente, eso se potencia. Obviamente, si nadie te vota porque cree que sos el mejor, pero no vas a ganar, y bueno, obviamente nunca vas a ganar. La solución está en votar al partido que vos crees que tiene la solución, como pasa en la mayor parte del mundo. Lo que pasa es que en Argentina, como el sistema es presidencialista y los sistemas de las provincias responden casi igualitariamente, o sea, el gobernador es el que tiene importancia y las cámaras tienen relativamente poca, pero cuando las democracias son parlamentarias, votar a un partido que tiene el 5% sigue siendo útil. En Argentina un partido con el 5% tiene poca utilidad, eso sí hay que reconocerlo. Mensaje, la provincia tendría que seguir ejemplos como los de Andorra, nos separamos del chiste del país que es Argentina y bajamos la carga impositiva al 10%. En 10 años tenemos más PBI que Argentina. Bueno, en realidad Tierra del Fuego tiene impuestos, en realidad, mira, es bastante complicado esto, porque Tierra del Fuego no tiene ningún impuesto de los que tiene el resto del país. Así, ahí hubo un ruido medio extraño. Eso es interferencia. Bueno. Lo venimos ligando. Es un gerente que está enojado. Un gerente enojado. Bueno, y la realidad es que te sacó, pero gracias a esa interferencia corroboramos que cuando vos no estás en los parámetros que un gerente quiere, te interfiere. Te interfiere. Ya tienen equipos tienen el poder eso,
de interferirte, pero bueno, la impunidad de poder interferirte. Me dice, soy de la Universidad de Tierra del Fuego, hay una línea política bajada a la fuerza, no solo a estudiantes, sino a profesores también. Cada opinión libre es un riesgo a perder tu título y tu laburo. Ricardo, mensaje de los oyentes. Fede, ¿querías decirlo o vos estabas hablando? Sí, no, bueno, lo de la universidad es, en realidad, francamente yo sería más categórico. Me parece una vergüenza que una universidad que la pagamos entre todos responda solamente a un sector. Es un disparate. Una de las tantas. Conceptualmente es un disparate y moralmente es un disparate. Es fácil. ¿Por qué yo, que pienso diferente, tengo que pagar? Traten de ser lo más neutrales posibles, cosa difícil, y obviamente no tenés ninguna facultad para censurar la opinión de alguno. La idea de las universidades es que la libertad de cátedra sea absoluta, y bueno, alguien que gana la cátedra, por empezar, que los concursos para llegar a las cátedras deberían ser lo más ecuánimes posibles, y el que llega, bueno, establece lo que él cree que es lo que corresponde, y uno se anota en la cátedra que le parece que es, digamos, la más adecuada. De algún modo está pensado para que el mercado sea el que decida cuál es el profesor más adecuado. El profesor que todo el mundo crea que es el que tiene la posta, que es el que está contando el cuento correcto, la visión correcta del mundo, será el que tiene más alumnos, y el que la gente piense que es un chanta tendrá pocos alumnos. Qué liberal que sos. Bueno, Luis, sí, pero esa es la idea. Se hace política en todos lados, la universidad no es ajena a ello. Lo malo es hacer política partidaria. Yo en la universidad nunca tuve problemas, pese a no comulgar políticamente con el rector. Somos animales políticos y no podemos separarnos de ella. Mensaje de los oyentes. Federico, ¿cómo sigue esto? A ver. Sí, no, a ver, estoy de acuerdo con que somos animales políticos, digamos, pero a ver, yo creo que el punto central es esto. El punto central no es el si hacemos política o no hacemos política, el problema es cómo hacemos política, digamos. El tema es el respeto. Entonces, yo creo que Argentina ha demostrado en las últimas décadas de que no tenemos respeto. Entonces, en una universidad pública donde se avasalla, digamos, el pensamiento, como decía un oyente, donde no podés pensar diferente, porque si no te olvidás de alcanzar tu título, o sos profesor y te olvidás de renovar tu cátedra, a mí me parece que sí, somos animales políticos, pero no, así no se puede resolver nada, no se puede avanzar. Entonces, sí, yo estoy muy de acuerdo con la política universitaria, que es una política más sobre, bueno, qué necesitan los alumnos, se necesita más bancos, menos bancos, un aula nueva, renovar las aulas, etcétera. Sí, me parece perfecto. El problema es cuando, como dice el oyente, la política por fuera, digamos, de la universidad se entromete dentro de la misma. Recién dijiste respeto y educación. Marcame la diferencia y dónde te formás en el respeto, en la ética, en los valores. Bueno, a ver, yo creo que el respeto, los valores, demás, obviamente comienzan son de la sociedad, comienzan en la familia de uno, y uno los va también formando a medida que se va desarrollando en sociedad. En la universidad uno puede aprender conceptos teóricos, conceptos técnicos sobre algo, pero la educación entendida como el respeto, los valores, etcétera, esos vienen dados por como le digo bien, la familia, la sociedad en la que uno se mueve, digamos. Ahora, con un 60% de pobres, Ricardo, qué difícil es esto, ¿no? Con un 60% de chicos que están bajo el nivel de la pobreza, que no morfan, ¿no? En esos hogares no hay educación, no hay respeto, no hay valores, no hay cómo. Porque cuando no tenés para proveer el plato de comida, la vida es un desorden. Esa gente vive en un desorden. El problema es una sociedad que está viviendo en el desorden. Sí, y aparte el problema del que está en esos niveles de pobreza es que la realidad es que no tiene libertad, porque generalmente el plato de comida está asociado a que si el Estado se lo da o no se lo da, y lamentablemente ni siquiera
hay ética en esa entrega de la comida, porque generalmente esa entrega de comida está condicionada. La pregunta es: ¿a quién le sirven tantos pobres? Y evidentemente le ha servido, hasta ahora le ha servido a los gobiernos populistas. De hecho los liberales quisiéramos que todos fueran, digamos que si los liberales queremos que sean ricos, lo mejor que... Ahí está la paradoja esta de que los pobres le sirven a los partidos populistas y por lo tanto quieren cada vez más pobres. Incluso si se cumpliera la paradoja esta que dicen que a los liberales no nos votan los ricos, bueno, los liberales queremos más ricos. La realidad es esa, pero que de hecho no es cierto. Pero bueno, la realidad es que la pobreza le sirve a los gobiernos populistas. Este es el objeto básico. Mensaje, ¿no? Libertad de ganancia, capital y cero aporte a las necesidades básicas, salud, educación y empleo genuino. Aborrecen las regulaciones e impuestos. Bueno, hay muchas cosas ahí, pero no dijimos eso, ¿eh? Son opiniones. Está bien, por eso sí, pero no, lo que me refiero que dice cero aporte, cero aporte no, nadie plantea eso. La realidad es que nosotros consideramos que el Estado tiene que estar para las cuestiones básicas, que son seguridad, asegurar la educación, asegurar la salud y la administración de justicia. Esas son las cosas básicas, digamos. Incluso es por la que se formó el Estado. Cuando en el mundo había tribus andando por ahí, que eran incluso tanto en América como en Europa, incluso el Estado fue generándose en sociedades que no se conocían entre ellas. La función primaria del Estado, ¿cuál era? Cuando la tribu se juntaba, lo que hacían eran los que producían bienes, mantenían a los soldados que los iban a proteger del ataque de otra tribu. La primera función del Estado fue la defensa común. Fenómeno. Después avanzamos en que en algún momento, incluso en Argentina, avanzamos en que el Estado le convenía que se asegurara la educación. Y después, incluso a principios del año 1900, cuando empezó en la época en la que Argentina fue el país con el primer producto per cápita del mundo, 1886 creo que fue, 1889, en esa época, al principio de 1900, el Estado no aseguraba la salud la aseguraban los particulares, estableciendo mutuales. De ahí salió que estaba el Centro Gallego, el Hospital Italiano, el Hospital Británico. O sea, cada comunidad que hacía aportaba a un fondo. En realidad aportaba lo que hoy es una prepaga, nada más que en vez de ser una prepaga era algo comunitario. Y el Estado lo único que daba se llamaba asistencia pública, que era cuando alguien se desmayaba en la calle había que ir con una ambulancia a levantarlo, independientemente de que tuviera alguna mutual que le solucionara los problemas de salud. En algún momento el Estado argentino dijo, bueno, también nos tenemos que encargar de la salud. Y hasta ahí podríamos llegar a estar de acuerdo. El problema es que ahora el Estado se encarga de cualquier cosa. Bueno, por empezar, hubo un momento en el que se encargó hasta de levantar quiebras, y había una época, yo no sé si se acuerdan ustedes, era una época graciosa, en la época de Alfonsín, en que el Estado tenía hasta cabarets y prostíbulos, sí, porque se habían fundido los prostíbulos, los compró, el Estado los levantó para que no se pierdan la fuente de trabajo, y el Estado tenía cualquier cosa, era una cosa increíble. Es más, tenía hasta cosas que el propio Estado prohibía, esto era lo más increíble. Sí, cuando te anotabas como proveedor del Estado aparecían esos ítems. Claro, por eso. Y bueno, que aparte está bien que aparezcan, pero cabaret, no, o sea, aparecían. Lo increíble es que encima había algunos que eran del Estado. Claro. Y lo peor, que encima daban pérdidas, o sea, entre todos sosteníamos empresas perdidosas, bueno, como aerolíneas en realidad, ¿no? Pero picando para un chiste, ¿no? Con respecto a los prostíbulos, la dejaste picando para un chiste. Sí. Pero... Bueno, pues es un programa serio este. Ya, no, después hacemos la serie de chistes al respecto. Pero cabía ahí el chiste, ¿no? Me pasa de que mucha gente tampoco entiende algo que es muy básico. El Estado se alimenta con los aportes de todos nosotros. Claro, sí, más bien, sí. De la producción, de los trabajadores, no tenemos nada para repartir. Hay un oyente en línea, lo escuchamos. Buen día, ¿tu nombre?
Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día. Ay, hablas muy... Vos estás castigado, Sergio, conmigo. No sé. Acopla y no se te escucha nada, Sergio, querido. A ver, pues. No se te escucha, realmente imposible. No, probemos con... No sé cómo hacer. Porque Sergio Luna es un oyente que conozco. Le gusta el Partido Federal Fueguino, es macanudo el flaco, pero acopla mal. Ustedes vieron que no escuchamos nada. Que lo mande por WhatsApp. Que lo mande por WhatsApp. Manda por WhatsApp, qué sé yo, te doy otra línea para que podamos escucharte, porque todas las opiniones valen. Bueno, me olvidé lo que te estaba planteando. Yo también, ya ni sé por dónde andábamos. El Estado, para que el Estado tenga para solventar la salud, la educación, tiene que haber aportes. A mí, yo me hago cargo, es un problema mío, digo, está tan superpoblado el Estado, hago comparaciones que no hay que hacer y se enojan, muchos oyentes me putean con razón, cuando digo, explícame cómo OSDE, con un puñado de personas, pueden manejar la obra social, y cómo la obra social del Estado, con un ejército, un batallón de recursos humanos, no puede atender a sus afiliados. No tiene plata para pagar a los proveedores, no tiene plata para pagar a... No, o sea, es conceptualmente es muy difícil para el Estado administrar las cosas eficientemente. La realidad es esa, porque porque ya las contrataciones del Estado con sus propios empleados están sujetas a condiciones que no son las mismas de los privados. En general los acuerdos con los gremios, el Estado con sus gremios en general están demasiado politizados. O sea, a ver, si un empresario se pone a discutir con el gremio, es fácil, a mí me cierran los números o no me cierran los números. ¿Vos querés estas condiciones? Te cuento que la verdad no hay forma, porque vamos a perder gente que aporte, gente que pague, ¿sí? O sea, el privado tiene una forma de negociar con los gremios que está basada en que el negocio sea sostenible. El Estado no necesita que sea sostenible, y ese es el problema, que como los Estados no son sostenibles, terminan dando déficit. O sea, es fácil, sale más plata de la que entra. Si sale más plata de la que entra, la única manera que puede solucionarlo es emitiendo. A ver si lo podemos escuchar al oyente. Oyente, buen día, ¿tu nombre? Sí, hay que abrir el teléfono, no sé si lo escuchás. Pero se te escucha re mal, nada. Bueno, que tire la pregunta. A ver, preguntá, o hacer la pregunta, o escribirla y mandarla. Me causa mucho risa lo de Andorra, porque casualmente ayer... No, es imposible. Sergio, tengo la mejor voluntad, pero no sale, no se escucha, sí. No se te escucha, y te queremos escuchar, pero no podemos. Bueno, vamos cerrando, muchachos. Contame. No, mira, básicamente la idea del liberalismo es defender los derechos básicos, que son vida, libertad y propiedad, respetar el proyecto de vida del prójimo, y que no hay, la realidad es que, y hay que entender cuál es esto, respetar el proyecto de vida del prójimo no quiere decir que cada uno hace lo que se le da la gana. Lo que no podemos es prohibirle el Estado, e incluso nosotros como particulares en un sistema liberal no tenemos capacidad de prohibirle a los demás que hagan determinadas cosas, siempre y cuando no invadan en los derechos del prójimo. Esto no quita que yo pueda tener mala opinión. Yo puedo opinar muy mal de determinadas actitudes del otro, ¿sí? Vamos a ponerlo bien fácil. A mí puede no gustarme la cumbia, ¿sí? Y puedo decir que la cumbia es un estilo musical horrible y decadente. Lo que no puedo hacer es prohibirla, la cumbia, ¿se entiende? A mí me pasa esto, fíjate, y ahora vamos a leer un mensaje de Ariel, que él defiende su postura, y yo lo entiendo, lo respeto, y hay cosas que se pueden compartir, por eso digo, hay matices, siempre vamos a encontrar, yo entiendo de que hay grises, hay matices. El Estado hoy, en Tierra del Fuego, tiene problemas para sostener la salud, la educación
y la seguridad. Los docentes se enojan porque dicen, no me podés ofrecer un 11% de aumento, cuando vos mismo en la legislatura modificás la ley de dieta y la modificás en un 85, 90% a lo que venías cobrando. Le pasa lo mismo a todos los sectores. Vos me decís, bueno, el privado es distinto. El privado viene al gremio y te dice, mira, nosotros necesitamos que los muchachos tengan un 40% de aumento. Y si vos no lo podés pagar, te contestan los gremios, si no tenés plata para bancar un negocio, cerralo. Entonces, ¿vos qué haces? Cerrás el negocio. Si partimos del apriete de esos pseudo sindicatos, porque no es la función del sindicato ir a apretar a nadie, 2 más 2 son 4, si vos no tenés para pagar, ¿por qué me estás apretando a firmar algo que no puedo? Hoy lo decía en otros términos Claudia Fernández, el crédito está, pero ¿quién va a tomar el crédito a la tasa del 26 si no está facturando y no lo puede pagar? Uh-huh. Aquel tiene ganas de contestar porque, claro, tiene formación en ciencia económica, en ciencia en los números. Pero si le sacamos el campo deja de producir. Si le sacamos el petróleo y deja de producir, entonces el Estado se queda con las arcas vacías, porque tiene muchos empleados públicos que los tiene que pagar. Situación de Río Gallegos, tiene unos problemas infernales para pagar sueldos. En Chubut pasa lo mismo, tienen problemas para pagar sueldos. Y decirle que repartan, decirle que mantengan. No tienen cómo repartir. Es que ya no hay para repartir. Es que el que produce riqueza es el privado. El Estado nunca produce riqueza. El Estado vive de la riqueza que produce el privado y de la parte que aporta a través de los impuestos. Pero cuando vos negociás, cuando le estamos hablando de los gremios con los privados, en el último de los casos, el del gremio ve, el gremialista cuando está en la negociación se da cuenta de que puede reclamar hasta un 32. Y el tipo, lo que le está diciendo el del otro lado es, si vos reclamás un 35, se te cierran el 10% de los negocios y te quedaste con el 10% menos de los puestos de trabajo. El tipo ve eso, ¿sí? Cuando el Estado ve que le bajan los sueldos, o sea, establece sueldos, o sea, egresos del Estado, los termina haciendo, generalmente es por alguna negociación política, ¿no? O sea, si yo no le subo el sueldo a estos tipos, la mayor parte de estos tipos no me van a votar. Por lo tanto, tengo que terminar subiéndoselo. Y por eso los estados tienen déficit, y el déficit se cubre o con préstamos, o sea, es fácil, es adquirir deuda para que la paguen los nietos, o el Estado Nacional, como ya se le acabó ahora, porque ya prestar no le presta a nadie, lo que hace es emitir. Y cuando vos emitís, lo que conseguís es que todos paguemos esa deuda a través de la inflación. La inflación no es más que eso. Terminamos yendo con una carretilla de plata al supermercado. La inflación no es más que eso. La gente dice, no, hay formadores de precios, los tipos suben los precios. No, los tipos no suben los precios, lo que baja es el peso, si no nos entendemos. O sea, hoy y hace 50 años, más o menos, siempre fueron la misma cantidad de bananas equivalían a la misma cantidad de manzanas y a una determinada cantidad de papas, ¿sí? Entre ellas no varió el valor relativo, ¿se entiende? O sea, si yo con una cantidad de dinero compraba de una docena de bananas y con esa misma cantidad compraba 2 kilos de papas y con esa misma cantidad compraba 1 kilo de manzanas, hace 50 años, y hoy sigue siendo bastante parecida la relación. Puede ser que momentáneamente varíe un poco porque justo se dio mal la cosecha de papas. Pero el bolsillo no. Pero el bolsillo lo que cambió, la inflación es el cambio de la relación entre los bienes y el dinero nada más. El problema es que si vos emitís dinero a lo tonto, y bueno, obviamente, es como si justo se dio una cosecha espectacular de banana, las bananas bajan de precio, obvio, porque hay mucha banana. Bueno, ¿querés contestar una cosa diferente, Fede? Dale, hacete cargo. Oyente me dice, lo básico es salud, educación y trabajo. Claro, Ariel, pero ahí tenemos el problema. No estamos teniendo un sistema de salud, estamos teniendo un problema tremendo con la educación y no hay trabajo. Entonces el Estado, en vez de darme trabajo, me puede dar planes sociales, o como hace ahora Melella, aumenta la planta política.
pero llega un momento que el Estado no banca más, no hay plata, qué sé yo. Descifre de tu respuesta. No, a ver... redondeamos ya para terminar. Sí, para redondear. En realidad el problema es el siguiente. El Estado, cuando gasta más de lo que entra, lo resuelve con endeudamiento, que a nivel nacional es lo que pasó con el gobierno de Cambiemos, o con sobreemisión monetaria, que es lo que pasó durante el kirchnerismo. Ambas llevan a lo mismo, que es el que termina perdiendo es la gente común. Esto no es un tema de corporaciones o un tema de defender a ricos o a no ricos, porque en realidad cuando uno se pone a ver las políticas de cada gobierno tiene su sector de grandes empresarios que defiende, que son diferentes. Ahora, la gente común, la gente que trabaja, que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a laburar, pierde igual siempre y va a seguir perdiendo. ¿Por qué? Porque el último precio que sube cuando aumenta la inflación es el salario. Y en el medio, uno ha visto reducir su capacidad de vida, digamos, su bienestar, hasta que viene el aumento al final del semestre, por ejemplo, si es un aumento semestral, y en el medio vivió peor. Y entonces tenemos que, un endeudamiento que después va a ser una suba de impuestos, porque tarde o temprano esa deuda hay que pagarla, o vamos a tener un aumento inflacionario que lo vamos a pagar ya en los próximos meses cuando no podamos ir a comprar ciertos bienes que antes sí podíamos comprar. Entonces siempre el pato de la boda sigue siendo siempre el mismo, que es la gente común. La solución es que el Estado no puede avanzar más, digamos. El Estado ya ha sobrepasado todos los límites de lo racional. El Estado no solamente que gasta más de lo que entra, que eso ya es que genera esta problemática que hemos dicho. El Estado, además, cobra los impuestos más altos del mundo. Entonces, no hay espacio para más Estado. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer es que la gente viva mejor, que la gente de a pie viva mejor, que para mí el patriotismo, el nacionalismo viene dado por el bienestar de la gente. Para mí el nacionalismo no es un edificio gubernamental. Para mí el nacionalismo es que nuestra gente, que los chicos y demás tengan el mejor estándar de vida posible. Si nosotros queremos eso, tenemos que reducir el Estado indudablemente. Si no, vamos a seguir empeorando. Estamos en una situación de atasco. En la Facu, ¿cómo miran que el crecimiento de los países vecinos? Que dice, bueno, ¿cómo puede crecer Chile? ¿Cómo puede crecer Uruguay? ¿Por qué nosotros no podemos crecer? ¿Cómo se mira en la facultad de este fenómeno? Porque hay que ser muy hábiles para no crecer. Es que justamente es este atasco que tenemos donde no queremos resolver el problema de fondo, y el problema de fondo es que el Estado gasta más de lo que entra y cada vez gasta más. Entonces llegamos a una posición donde hay que hacer algo que los demás no quieren, y esto que muchas veces se dice en público, esto es el famoso el ajuste a la gente. No, esto no es un ajuste a la gente, esto es un ajuste al Estado. Porque la gente ya está ajustada, la gente la están ajustando hoy, la están ajustando mañana, y la van a seguir ajustando. Cuando vos no podés ir al supermercado a comprar los bienes que vos antes podías comprar, te están ajustando. Bueno, pero vos lo habrás estudiado en economía. ¿Sí? Hoy mirás en economía, es algo básico. Yo hablo con un montón de gente que trabaja en el Estado y está pagando el mínimo de la tarjeta, está debiendo 2 sueldos. O me equivoco, más de 2 sueldos está debiendo. Entonces ya antes, lo que vos me decís, bueno, por ahí venía el aguinaldo y podíamos acomodar un poco la situación, pero ya no lo acomoda el aguinaldo, no lo acomoda nada esto. Vengo mal con la tarjeta, la termino perdiendo, termino en el veraz, termino sin crédito, pagando en efectivo me sale más caro. Es una locura. El supermercado me da beneficios si pago con tarjeta de crédito. Si pago contado cash, no. Me sale más caro comprar. ¿Cómo lo mirás a esto? Y es que es complicado, porque aparte el esquema que se viene aplicando en Argentina es, pongamos un impuesto más a los más ricos, ¿sí? Entonces, esta discusión la tuve hace un tiempo con alguien en la calle. Entonces, fenómeno. ¿Vos estarías dispuesto, por ejemplo, que el 10% más rico del país le tengamos que poner un impuesto? Sí, hasta el 20% más rico del país. Entonces hicimos la cuenta. ¿Sabés cuánto tiene que entrar en una familia en Tierra del Fuego para pertenecer al 10% más rico? 100.000 pesos. Nada. O sea, nada. Yo diría que casi la mitad de Tierra del Fuego pertenece al 10% más rico, ¿no? Porque 100.000 pesos son de más. Un sueldo de empleado de comercio son alrededor de 75, 80.000 pesos.
Si hay 2 sueldos, ya superaron, es más, pertenecen, si hay 2 sueldos de empleado de comercio, pertenecen al 5% más rico del país. Entonces, ¿quién te queda para pagarle? Entonces, porque si la realidad es que van a ser los más ricos, es solamente el 1% del país, digamos, los que estarían en condiciones de que les sobre la plata. El problema es que hay demasiados pobres y hay muy poca gente rica incluso, esa es la realidad, claro. Si lo mirás en televisión parecen muchos, pero son... Tengo que despedirlo, bueno, van a volver igual, pero le digo a Federico, ¿cómo mirás esto? ¿Cómo se mira esto en la Facu? Esta economía que resumimos así con Ricardo. Bueno, a ver, Ricardo un poco lo dijo con el índice de libertad económica, digamos. Hay ciertas prácticas que en economía generan resultados, y eso es ciencia, digamos. Por ejemplo, Chile es el que más se acerca, más allá de que ha sido vapuleado en los últimos 2 años el modelo chileno. El modelo chileno ha sacado más del 60% de pobres. O sea, ha revolucionado Chile. Chile no es la Chile de hace 50 años. Chile ha hecho un cambio de 180 grados. Después, obviamente, tenés otros países, Paraguay, Perú, Uruguay, que más o menos aplican estas recetas y más o menos les va bien. El problema de Argentina es, como decía Ricardo, que está en el fondo de la tabla de libertades económicas. Somos menos libres, económicamente hablando, que China comunista. Entonces... el gran problema de Argentina es que está peleada con la libertad económica, digamos. Argentina piensa que mientras más libertad económica hay, peor, y en realidad es al revés. Y los niveles impositivos de Argentina son altísimos, son de los más altos del mundo, y tienen una relación directa con la posición, o sea, donde hay más libertades económicas también los impuestos son más bajos y el aparato productivo es mucho más eficiente. Obviamente, bueno, lo comentamos recién, si en Argentina se paga el 106% de las ganancias, obviamente, si no te quedan ganancias, mucho menos te queda para reinvertir. Y si no podés reinvertir, si no podés volver a tener más vacas, o poder plantar otra hectárea, o comprar una máquina más, y obviamente cada vez vas a producir menos. Si te comés las vacas y el año que viene no invertís, no plantás, y cuando se te rompe la última máquina de la fábrica no la podés reponer porque el Estado se llevó el 106% de tus ganancias, y obviamente que los números no cierran por ningún lado. Chicos, gracias Federico Tabarone. ¿Bien? Sí, así es, muchas gracias. Secretario de Republicanos Unidos. A través de las redes sociales se pueden contactar. ¿Qué pasa con el que no maneja redes sociales? ¿No tienen un teléfono fijo para dar? ¿De esos que podés no atender ni siquiera? Sí, el otro día lo dimos. El otro día lo dimos, claro. No, yo no lo voy a buscar. Ricardo, te saludo a vos mientras él busca el número. Dale. Sí, bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste acá para hablar de esto. Y está bueno, lástima que no pudo entrar la persona que tenía que entrar por teléfono. Yo quería, Sergio o Paredes, yo me hubiese gustado que Paredes, tiene que haber cambiado Paredes, pero bueno. Con Paredes fuimos los 2 profesores en la ENET. Los conocimos desde hace unos 25 años más o menos. O sea que siempre se sacaron chispas. No, nos sacábamos menos chispas. En las últimas elecciones nos sacamos chispas. Pero no, en la época que trabajábamos allá no nos peleábamos. Una señora, una oyente, preguntó por algo que me interesa, que me gustaría que lo contestes. Porque ella hace más de 40 años que está en la isla. Vos fuiste legislador del territorio. Claro, la última tanda de legisladores del 89 al 91. Sí. O sea que te tocó en la época que durábamos 2 años. Te tocó la legislatura en el periodo de Matilde Menéndez. Matilde Menéndez, sí, Martín Torres, sí. ¿Será cierto que Matilde Menéndez es la mamá de Grabois? Tengo entendido, no, es la madrastra, tengo entendido. Él está casada con el padre de Grabois. Bueno, en ese momento estaba casada, no se me acuerdo. En ese momento estaba casada con el padre de Grabois. Mira vos, después de la política, porque esto un poco lo que dijo recién un oyente, ¿no? Llegan para ocupar un cargo, se prenden de la teta del Estado y después no se van más. ¿Estuviste 2 años como legislador? Sí, después me fui, volví a mi trabajo anterior. ¿No te gustó la teta del Estado? No, es que aparte es incoherente con un liberal. Un liberal no pretende ser empleado del Estado, digamos, es más.
Es más, actualmente no doy, por ejemplo, servicios al Estado. Prefiero tener muy poca, la menor relación posible. Porque aparte es inevitable, si vos sos incluso proveedor del Estado, empezás a tener limitaciones y no podés decir lo que se te da la gana en la radio, porque perdés un contrato o algo por el estilo. No tengo ningún contrato con el Estado, no tengo nada. Es más, me llamaron 2 o 3 veces del Estado y nunca fui a hice en los primeros tiempos, hace unos 20 años, sí, hice programas y era programador para la municipalidad. Fui programador de la municipalidad un tiempo, pero como contratado, digamos. O sea, estaba contratado para hacer unos programas. Hice los programas y... Facturás por tu trabajo. Claro, facturás por mi trabajo. Es más, en su momento me ofrecieron, es más gracioso todavía, me dijeron, mirá, no te vamos a poder renovar el contrato, pero lo que te podemos ofrecer es un puesto en plata temporaria. Y le dije, no, me voy a mi casa, no quiero ser empleado estatal. Y después también estuviste en la tele, en algún momento te vi en la tele. Eso con un primo mío, José Luis Tibodén, teníamos un programa de Ventana Informática, un programa sobre informática, duró desde el 95 al 2000, 6 años. Informática. Ventana Informática. Yo tenía, el tipo que hace informática es todo muy concretito, ¿no? Tú, sí. Muy metódico. Y bueno, sí, yo me dedico a eso. Sos la excepción, pero vos sos la excepción, creo que sos la excepción. Fede, buscaste el teléfono para aquellos que no manejan redes sociales y necesitan un teléfono para comunicarse, ¿a dónde llaman? Sí, ahí pueden comunicarse con Gastón, los va a atender en el 48 61 53, los va a atender muy bien.